Buenos días. Darío, ¿vas a querer que proyecte yo tu exposición o prefieres proyectarla tú? Darío, ¿me oyes? Darío, ¿me oyes? ¿Me oís? Al parecer no lo oye. Yo sí. Sí, yo también. Vale, vamos a decirle que no te... A lo mejor se ha concentrado en la... A ver. Darío, ¿nos oyes? No nos oye. Sí, lo escucho, pero se entrecorta. Me parece que tengo mal internet. A ver si lo tengo. Vale. A ver, habla tú a ver si te oímos bien. Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, nosotros ¿Escuchan? yo le oigo bien. ¿Los demás le oís bien? Sí, sí. Por Vale. ahí. ¿Quieres que te proyecte yo el esquema o prefieres proyectarlo tú? No, proyectelo. Vale. Proyectelo usted. Vale, pues vamos a buscarlo. Tengo mal internet, así que por ahí se va a entrecortar un poco. Bueno, tú tranquilo que lo comprendemos. A ver. Esquema. Alumnos. Espero no haberme confundido y que el que tenga yo aquí sea el bueno. Cristina, ¿quieres aprovechar para hacer el remate final mientras sale el esquema a la primera parte? Leería un poco de lo que he traducido, que era casi un poco, a ver, ¿dónde lo encuentro? Pero una cosa que de 1 minuto o 2 minutos, no más, que si no, no lo dejamos. No, mejor que hable el primero, que me he despistado con los apuntes, he dado prioridad a él, a vosotros. Vale, muy bien. Pues entonces, vamos a ver que ya tengo aquí en mi pantalla por lo menos. Vamos ahora a ponerla en compartir. Compartir pantalla. Bien, entonces ahora si podéis quitar el vídeo menos... Tú quítalo también si quieres, porque quitando el vídeo mejora que los datos se concentren en la voz y en la pantalla. Yo voy a quitar mi voz y mi imagen, ¿vale? Bueno. Tú, Manuel, no lo sabes hacer porque siempre te quedas ahí puesto. Sí, ya. Ya sabes. Ah, vale. Sí. Muy bien. Pues, Darío, ¿es este el esquema? Sí. Vale, pues adelante. Bueno, les pido disculpas porque estoy con alergia y voy a toser un poco. Muy bien. Bueno, me toca exponer Gadamer, Verdad y Método, la tercera parte. Gadamer es un filósofo alemán, como ya sabemos, nace en 1900, muere en el 2002, vida longeva, conocido sobre todo por esta obra Verdad y Método y la renovación de la hermenéutica. La tercera parte, que es la parte medulosa de esta obra, la que me toca exponer, ahí está el esquema, el lenguaje como hilo conductor del giro ontológico de la hermenéutica, a su vez una división, el lenguaje como medio de la experiencia hermenéutica, acuñación del concepto de lenguaje a lo largo de la historia del pensamiento occidental, y el lenguaje como horizonte de una ontología hermenéutica. Luego vienen algunos cursos, hermenéutica e historicidad, epílogo y luego índices. Bueno, ahí estamos. Primer punto, la primera hoja. El lenguaje como hilo conductor del giro ontológico de la hermenéutica. El lenguaje como experiencia hermenéutica. Voy a ir leyendo y comentando. Un segundito. Sí, se te oye bien. Y si acostumbramos a decir que llevamos, acá hace una síntesis, nos sitúa Gadamer, nos acostumbramos a decir que llevamos una conversación, sería más correcto decir que entramos. Lo que saldrá de una conversación no lo puede saber nadie por anticipado, la conversación tiene su propio espíritu y que el lenguaje discurre en ella
lleva consigo su propia verdad. Esto es, devela, deja aparecer algo que desde ese momento es. ¿Sí? El lenguaje va a ser como una develar, un desplegarse del ser en lo temporal. Comprender lo que alguien dice es ponerse de acuerdo en la cosa, poner en la cosa, eso ya bien lo explicó Cristina, y Gadamer va a pasar y girar, viendo similitud y diferencia entre traducción, conversación, comprensión del texto. Va a decir, el traductor tiene que trasladar aquí el sentido que se trata de comprender al contexto en el que vive el otro interlocutor. Es decir, lo que va a buscar el traductor en definitiva, lo dicho originariamente. Comprender una lengua es una realización vital, va a decir Gadamer. Allí donde hay acuerdo, no se traduce, sino que se habla. Ambas personas se ponen de acuerdo en la cosa. La conversación hermenéutica, abordaje de un texto, tendrá que elaborar un lenguaje común, al igual que la conversación real, a modo analógico o con similitud. Igual que en la conversación, se confundirá con la realización misma del comprender y el llegar a un acuerdo. El texto hace hablar a un tema, pero quien lo logra es, en último extremo, el rendimiento del intérprete, en vista a apropiarse de la verdad que dice el texto. Esta apropiación hay que entenderla en un sentido matizado, porque no es absoluta. Uno se apropia a través de la interpretación y llega a la comprensión, pero una captación de la verdad que está abierta e inconclusa. Al igual que la conversación, la interpretación es un círculo encerrado en la dialéctica de la pregunta y respuesta. Esto ya lo expresó Cristina. Es una verdadera relación vital histórica, acaba de remarcarlo, que se realiza en medio del lenguaje y que también en el caso de la interpretación de textos podemos denominar conversación. Hay una intersubjetividad con el texto del intérprete. La lingüística de la comprensión es la conciencia de la historia efectual. Es decir, la historia tiene efecto de verdad, hay una conciencia histórica efectual que es la conciencia de los hechos históricos, es donde en ella se fusiona los horizontes, como bien lo explicó Cristina y el profesor, los horizontes del intérprete y lo interpretado. Pasamos al punto 1, la lingüística como determinación de objeto hermenéutico. El que la esencia de la tradición se caracterice por su lingüisticidad, no carece de consecuencias hermenéuticas. Para Gadamer, la tradición no va a ser algo anquilosado, sino algo vital, que permite lo coloquial o lo dialógico. Bajo la forma de la escritura, porque lo que va a remarcar Gadamer va a ser la escritura por sobre todas las otras transmisiones, dice, bajo la forma de escritura, todo lo transmitido se da simultáneamente para cualquier presente. En ella se da una coexistencia de pasado y presente única en su género. Su superación, la lectura del texto, es pues la más alta tarea de la comprensión. El proceso de la comprensión se mueve aquí, por entero, en la esfera de sentido, mediada por la tradición lingüística. La comprensión, mediada por la tradición lingüística. La tradición para Gadamer, entonces, es ese bagaje que tiene el texto, pero que va más allá del bagaje. Son todas esas interpretaciones que uno ha visto en el pasado de un tema, no interpretaciones desquiciadas o alocadas, sino verdaderas interpretaciones que le dan vitalidad a la tradición. Porque mi interpretación, que es nueva, se apoya en interpretaciones anteriores, aunque sea novedosa. Dice, la conciencia lectora es necesariamente histórica, es conciencia que comunica libremente con la tradición histórica. La lectura comprensiva no es repetición de algo pasado, sino participación en un sentido presente. La ventaja metodológica del texto escrito es que en él el problema hermenéutico aparece en forma pura y libre de todo lo psicológico, es decir, de momentos emocionales, expresiones, comunicaciones. El horizonte de sentido de la comprensión no puede limitarse ni por lo que el autor tenía originariamente en mente, ni por el horizonte del destinatario al que se dedicó el texto.
Es decir, la comprensión va más allá de lo que el autor dice, la intención del autor, y el sentido al que fue dirigido ese texto al destinatario, hablando de un texto, pero también puede ser una obra artística, estética. Dice, la tradición es de naturaleza lingüística y la comprensión misma del texto dado, transmitido, posee una relación fundamental con la lingüística. En el análisis del proceso hermenéutico, el proceso hermenéutico va a ser el proceso del todo a la parte y de la parte al todo, o bien, en un sentido más heideggeriano, el sentido a la verdad y la verdad al sentido. En el análisis del proceso hermenéutico habíamos concluido que la obtención del horizonte del interpretado es en realidad una fusión horizóntica. Sí, en la interpretación se da esa fusión del horizonte del intérprete y de lo interpretado. La vida histórica de la tradición consiste en su referencia a apropiaciones e interpretaciones siempre nuevas. Una interpretación correcta en sí sería un ideal desideado, incapaz de conocer la esencia de la tradición. Es decir, yo no puedo, en la interpretación, la interpretación va más, no contiene todo lo que dice ahí el lenguaje. Va más allá de una interpretación. No hay una interpretación absoluta de un tema. Eso es lo que quiere destacar. Comprender un texto significa siempre aplicárnoslo y saber que, aunque tenga que interpretarse en cada caso de una manera distinta, sigue siendo el mismo texto, en el que cada vez se nos presenta como distinto. ¿Qué es lo que hace Gadamer? Gadamer quiere evitar el relativismo, ciertamente. Ese relativismo presente en las conciencias subjetivas, de tipo ya sea cartesiano o el idealismo trascendental, quiere escaparse de eso, escaparse del idealismo kantiano absoluto, trascendental, o el idealismo absoluto, como veíamos de Hegel, y también quiere escaparse, por cierto, del historicismo y romanticismo. Frente a la comprensión de interpretación frente a la comprensión, la interpretación siempre es mediadora. Dice, la posibilidad de comprender está referida a la posibilidad de una interpretación mediadora. En comprensión está contenida potencialmente la interpretación. La interpretación no es un medio para producir la comprensión, sino que se introduce por sí misma en el contenido de lo que se comprende. La interpretación va a ser, a decir Gadamer, que es una iluminación. Y la comprensión es una apropiación. La comprensión es siempre un verdadero acontecer. Comprender e interpretar están unidos. Están imbricados de un modo indisoluble, dirá Gadamer. Pasamos al punto final de página 2, punto 13. Acuñación del concepto de lenguaje a lo largo de la historia del pensamiento occidental, lenguaje y logos. Es lo que estamos viendo nosotros, cómo Gadamer va desarrollando toda su teoría hermenéutica, con ciertamente ambigüedades. Eso lo vamos a decir al final. Ahora va a hablar del lenguaje y logos, va a hacer un recorrido más bien histórico en esto, y dice, la íntima unidad de la palabra, de palabra y cosa, era al principio algo tan natural que el nombre verdadero se sentía como parte de su portador. Esta palabra y cosa se fue abriendo, tomando postura antagónica o posturas antagónicas a partir de la filosofía griega, más concretamente lo toma como punto de referencia a Platón, donde todo queda limitado a lo enunciado. Y comienza aquí con el cratilo de Platón, dice que
habla Sócrates está platonizado, se entiende, propone dos posturas, la convencionalista frente a la relación palabra y cosa, y frente también a esta relación palabra y cosa, la teoría contraria. Dice la convencionalista, ve la única fuente de los significados de las palabras en la univocidad del uso lingüístico que se alcanza por convención y ejercicio. Y la teoría contraria que defiende la coincidencia, similitud, copia, natural de palabra y cosa. Dos posturas antagónicas excluyentes. Tanto una postura como otra, dirá Gadamer, olvidan, pierden la cosa. Ya veremos qué es lo que pierde en realidad. Para una, la cosa no importa porque se nomina la cosa, pero se hace por convención y acuerdo. Y para la otra, la cosa queda perdida también porque prima la noción, el concepto, el logos, lo que significa la cosa, es decir, lo enunciado. Dirá Gadamer que Platón toma esta segunda postura. Es un punto que ha influido en la historia. Paso más un poquito. La desconexión de cuanto es el lenguaje más allá, porque se ha perdido la esencia y la naturaleza del lenguaje. La desconexión de cuanto es el lenguaje más allá de su funcionamiento ideológico como mero signo, esto es la autosuperación del lenguaje en un sistema de símbolos artificiales definidos unívocamente. Esta idea de la ilustración de los siglos XVIII y XX, que algo dijo Cristina sobre este punto. Mi impresión es que con esto nos estamos moviendo en una dirección que nos aparta de la esencia del lenguaje. Ahora voy a hablar del lenguaje y verbo. Y dice lo siguiente, que gracias a la idea cristiana de la encarnación, no se ha perdido totalmente la esencia del lenguaje. Hay, sin embargo, una idea que no es griega y que hace más justicia al ser del lenguaje. A ella se debe que el olvido del lenguaje por el pensamiento occidental no se hiciera total. Es la idea cristiana de la encarnación. Relaciona la encarnación con el lenguaje. Y esto porque el verbo, que es espíritu, se incorpora a la esencia histórica, y él ve en esto una analogía o similitud con el lenguaje. Pues a diferencia de los logos griegos, la palabra es ahora puro suceder. Lo que busca Gadamer en el fondo es ver la unidad, es ver en el lenguaje la unidad y la multiplicidad. Esto que se cuestiona antes de varios filósofos. Y dice así como el Padre y el Hijo es uno, pero se distinguen, también esto estaría presente en el lenguaje. Toma como punto referencial la encarnación y también la creación. Dice, el Verbum Dei, que es la unidad de Dios Padre y Dios Hijo, pero para nosotros lo importante es precisamente esto, que el misterio de esta unidad tenga su reflejo en el fenómeno del lenguaje. La analogía entre palabra interna y externa, el que la palabra se haga sonido en la voz, obtiene ahora un valor paradigmático. Lo que quiere evitar, así como en esta verdad dogmática de la encarnación hay que evitar la subordinación, también hay que evitar la subordinación aquí en el lenguaje. Ya lo veremos. Dice, tendremos que volvernos a la cosa misma, preguntar qué puede ser esta palabra interior. No puede ser simplemente el logos griego, la conversación del alma consigo mismo, con meros enunciados. Y se aparta, dice, tenemos que dejar ya esta verdad de la encarnación, porque si bien hay similitud, pero también hay diferencias, por eso es una analogía. Y marca algunas diferencias, siguiendo a Santo Tomás, entre este Verbum Dei, esta palabra de Dios, y el lenguaje. Son tres diferencias que, por cuestión de tiempo, las voy a dejar para centrarme en algo que me parece más importante.
termino con una frase que dice, Perdón, la palabra... Darío, Sí. Darío, no tengas prisa, ve tranquilamente. Si necesitamos más tiempo en la semana que viene, lo tomamos, ¿vale? Bueno, Entonces, no, con toda paz, lo que tú veas, pero que no bueno. es decir, es que no nos queda prácticamente nada, nos quedan 7 minutos, o sea que calcula que en 7 minutos te dé a llegar a un punto y aparte, por decirlo así, a acabar con un punto cerrado Bueno, y donde acabemos seguimos la semana que viene. ¿De acuerdo? bueno, perfecto. Dice, así, en la palabra humana se muestra bajo una nueva luz la relación dialéctica de la multiplicidad de las palabras con la unidad de la palabra. La unidad de la palabra, que se autoexpone en la multiplicidad de las palabras, permite comprender también aquello que no se agota en la estructura esencial de la lógica y que se manifiesta el carácter del acontecer propio del lenguaje. Y vemos él está tomando como punto referencial la palabra de Dios, el verbo, en definitiva la encarnación, está tomando como punto referencial y lo aplica al lenguaje. Me parece lo medular viene de aquí para adelante, sobre todo en el punto 14 al que vamos a llegar. Toda la diaéresis, este nombre difícil, que significa la clasificación, es decir, la forma de clasificación Disculpa, de la lógica antigua. Darío, disculpa. En el esquema me he perdido yo ahora mismo. Como te he interrumpido, me he perdido. O sea, las diferencias Pasamos la entre... diferencia, Aquí estás en las diferencias ahora. pasamos la diferencia, pasamos. La dejé. O sea, las palabras, que era la palabra completa se forma en el Pasamos pensamiento, al punto borramiento, 3. la diferencia para la línea humana es esencialmente imperfecta, mientras Dios expresa en la palabra su naturaleza y sustancia de manera perfecta, la palabra del pensamiento se dirige hacia la cosa, ¿vale? Y lenguaje y formación de conceptos. Entonces, ¿estamos ahí Ahí ahora? estamos ahí. Lo medular va a venir ahora en el punto 14. Pero voy a leer este punto que es un subpunto del 13. Lenguaje y formación de los conceptos. Dice, en toda la diaéresis conceptual en Platón, así como las definiciones aristotélicas, confirman que la formación natural de los conceptos que acompañan al lenguaje no sigue siempre el orden de la esencia, sino que realiza muchas veces la formación de las palabras en base a accidentes y relaciones. Sin embargo, la primacía del orden lógico esencial, determinada por los conceptos de sustancia y accidente, permiten considerar la formación natural de los conceptos en el lenguaje como una imperfección de nuestro espíritu finito, solo porque únicamente conocemos accidente. ¿Qué voy a decir? Nosotros conceptualizamos, llegamos a esencias, a sustancias, pero partimos de lo accidental, por la imperfección de nuestro espíritu. Dice, solo porque únicamente conocemos accidentes, nos guiamos por ellos en la conceptualización. Y sin embargo, aunque esto fuese correcto, de esta imperfección, partiendo de lo accidental, de esta imperfección se seguiría una ventaja peculiar, cosa que Santo Tomás parece haber detectado correctamente. La libertad para una conceptualización infinita, una progresiva penetración en los objetos de referencia. A partir de lo accidental, uno puede conceptualizar infinitamente, ¿no? Y penetrar, porque la verdad se va a ir develando. Después sigue, que no lo puse en el esquema para los compañeros, habla de la conceptualización, que ya expresó también Cristina, toma como punto de referencia a Platón, pasa por Aristóteles, también habló Cristina, la lógica estoica y la especulación trinitaria, que ya vimos parte de ese punto. Y se va a detener en el Renacimiento. Dice que en el Renacimiento, cuando aparecen las lenguas nacionales, llegan a desarrollarse ideas fecundas con respecto al lenguaje. Y en el Renacimiento, un autor destacado por Gadamer es Nicolás de Cusa, quien habla que hay muchas palabras, pero todas las palabras hacen referencia a una palabra natural.
y en esto Gadamer lo sigue. Pero se separa del Cusano, de Nicolás de Cusa, porque dice que Nicolás de Cusa que las expresiones variadas hacen referencia en última instancia, elevándose a lo infinito, a la palabra de Dios. No pierde historicidad. Entonces aquí hay una separación. Esta es la parte, punto 14, el lenguaje como horizonte de una ontología hermenéutica. Yo creo Esta que es la parte medular. por tiempo, eso lo vamos a dejar para no precipitarnos ahí. O sea, la última idea esta que decías de Cusa es que él está de acuerdo con la palabra natural, ¿no? De Cusa, pero que se separa de Cusa porque él remite a Dios y pierde historicidad, ¿no? Sí. Es Y lo que vincula, y Gadamer vincula la pérdida de historicidad por la vinculación a Dios, o no lo llega a vincular. No le dice. No. Vale. O sea que podrías conservar la historicidad sin continuando remitiéndote a Dios. Sí. Vale. Muy bien, pues gracias a los dos que habéis expuesto hasta ahora. Entonces, la semana que viene, os voy a proyectar mi calendario. ¿Se ve el calendario ya? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, en teoría, estaría hoy 11 de mayo, tendríamos que haber acabado Darío y yo una mini conclusión, ¿no? Pero el lunes que viene, 18, yo puedo hacer una introducción a Riquer un poquito más breve, y en la primera parte de la primera sesión, pues Darío termina la exposición con calma, tenemos un diálogo de lo que haga falta, concluimos a Gadamer y ya pasamos a Riquer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Parece? Vale. Sí. Y el resto de finitud y culpabilidad, que tengo que hacer la selección de textos con Tomás, y el hombre capaz, el artículo que concretó ya Satís, para las dos siguientes sesiones, ¿no? Vale, ¿alguna cuestión así práctica? Sí, me parece que el 25 y el 29 tenemos examen. Pero no es periodo de exámenes. Tenemos ya los primeros, del 25 y el 29. Sí. Pero los exámenes empiezan en teoría a partir de después del 29. Nos han puesto desde el 25. Empieza Ya con hora. Tenemos, no sé si filosofía de los padres, creo que es. Y el 25 es bioética. ¿Pero qué pasa? ¿Que no han adelantado los exámenes? Sí. Parece que sí. Y Pues eso no lo conocía yo, ese dato. Estaba jugando con esto. Entonces, vamos a tener que trabajar el día de San Isidro para que os dé tiempo a hacer la exposición a los que falta. ¿No? Porque el último sería el 22. No digo Me ha nada. cortado un poco. ¿Eh? Perdón, ¿qué decías, Javier? Yo no digo nada. Ya, se la ha cortado. No, nadie. No oís no se nadie. entiende. A ver, quitad la Se imagen. entrecortó todo, padre. Sí, lo pongo en el chat. Chat. Ahora sí se le escucha, ¿eh? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, digo que la solución que se me ocurre para que podéis hacer la exposición es que lo tengamos este próximo viernes, aunque sea San Isidro. O sea, este viernes tendríamos la presentación de Riquer, 15 de mayo. O sea, 14 y 15. Se va. No se va, es que no estoy diciendo nada. Estoy escribiéndole la pantalla para que veáis, ¿no? 15 y entonces el 22 de mayo, una hora Tomás y otra hora Satís. Y la conclusión desaparece. Y lo dejamos así. Pero seguro que han adelantado el final del curso.
Sí, el primer examen nosotros lo tenemos el 25 de mayo. ¿Y eso es de filosofía solo o de teología también? Eso, y lo de teología ya no lo sé. No lo sabemos, pero nos han dado eso y claro, como es oral, se nos cruzan las horas. Ya, pero lo que no sé es porque a mí no me han comunicado que se cambiaba se Aunque adelantaba. me suena que sí, ¿eh? Aquí en el seminario algún curso de teología creo que tiene examen ya el 25. Yo creo que lo está haciendo cada profesor a su manera, ¿eh? No creo que sea una decisión unánime. Vale, bueno, voy a con... Nosotros, si a mí me da lo mismo, es decir, quitar las dos últimas sesiones y recuperamos el 15 de mayo. Lo que pasa que el 15 de mayo tendría que ser, es una sesión de 1 hora en principio, pero tenemos que prolongarla un poquito más. No sé la hora a la que podríamos tenerla. Aquí hemos quitado el lunes 18 si habría clase, ¿no? ¿O no? El lunes 18, claro, porque lo hemos quitado. Sí. Por nada, no sé. Se supone que hay clase, o sea, la Sí. del 15 22 de se puede mayo. pasar al 18. Claro, Vamos en a vez ver, del 25. claro, entonces, para terminar esto, la primera hora se nos va a comer. Entonces, lo dejamos así para jugar con un poquito más de margen. Y una exposición del 22 a lo mejor se puede pasar al 18. Que esté preparado Tomás para el 18. Vale. Pero una cuestión. El 15 ya habíamos establecido también la clase, ¿no? De persona intersubjetividad. Sí, y acabábamos así antes también. Entonces mantendríamos la de personas de intersubjetividad al ser festivo. Me tendríais que decir con Almudena si la tenemos a las 9:30 porque queréis descansar un poquito más o a las 9. Y la de Gadamer tendría que ser a la hora que estaba prevista. Bueno, podéis, no sé las clases que tenéis, yo no tengo más clases que con vosotros, o sea, me las podéis fijar vosotros. Una sesión, 2 sesiones de intersubjetividad y una sesión de teorías de la esencia. Lo habláis con Almudena y me decís, ¿vale? Una pregunta. Sí, Tomás. ¿Me puedo quedar yo un momento para concretar lo de Ricor? Mejor si puedes entre la 1 y las 2, Vale. porque yo tengo que cerrar Es que no puedo. archivos y abrir archivos. Pues tienes mi WhatsApp, ¿no? Sí. Pues ya, ponme un WhatsApp a las 2. ¿A las 2 ya puedes? Sí, vale. Entre las 2 y las 2:30. Y ya Vale. concretamos ahí. Porque tengo que cerrar todos los archivos y abrirlos de la clase siguiente. Y eso lleva un ratito. Vale. Vale. Entonces, ¿la clase del 15 sería de 11 a 12? Si lo queréis, sí, pero vamos a ver, sería. Para tener En una idea teoría, yo. en teoría, de 9 a 11 tenemos la de Sí. intersubjetividad. Y la otra, podéis tener un descanso y tener la de 12 a 1. Eso, hablando con Almudena y me decís, o empezar a las 10 y acabar a la 1, 3 horas seguidas, 2 de una y otra de otra. Os dejo que lo concretéis vosotros en el chat y que Almudena me diga cómo queda. ¿Vale? Sí, a mí en todo caso es decir, porque yo si me pudiera conectar a las 9 no me daría tiempo, porque Sí. como es festivo, digamos que no me moldaría bien al horario del seminario, ¿sabes? Y entonces, ¿a ti a partir de qué hora te va bien, Javier? A partir de las 9:30, a las 9 no me daría tiempo porque seguramente estemos o desayunando o rezando los laudes. Vale, pues hacemos 9:30 a 11:20 y luego dejamos una pausa, si queréis, de 40 minutos y a las 12 nos juntamos para la otra. Esa sería la propuesta original, que podíais en principio todos. Y ahora a ver qué dice Almudena. ¿Vale? Vale. Muy bien, pues un placer. Vamos a ver si consigo apagar esto. Dejar de compartir. Muy bien, pues nada, nos vemos. Hasta luego, Vale, gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.